Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Lorena del canal No sé si Vila y hoy quería hablaros de un autor con el que me he obsesionado este verano, ha sido mi obsesión del verano. Y bueno, pues este autor, si me seguís por Instagram y demás, ya sabéis quién es, pero pues os lo cuento. Este autor es Edouard Louis, que es un autor francés que con la publicación de su primer libro, que es este, Para acabar con Eddie Belleguel, pues se convirtió en el nuevo enfant terrible de las letras francesas, ¿no? Entonces, pues bueno, llevaba tiempo queriendo leer un libro suyo, compré este y bueno, pues me lo leí y lo que sucedió a continuación fue que fui a una librería a comprarme el resto de los libros que tiene. Tiene 5 libros, yo ya me he leído 4, me falta el quinto que me lo quiero leer pronto y bueno, pues me apetecía venir a hablaros un poco de él. Os cuento así por encima. Este es el primer libro que publicó, como os digo, lo publicó en 2014 con solo 22 años, también por eso fue como una revelación, no solo por lo que cuenta en el libro, ¿no? Y cómo lo cuenta, sino por haber publicado un libro como este tan joven. Y bueno, fue pues todo un boom en Francia, ya os digo. El siguiente libro que publicó fue Historia de la Violencia, que lo publicó en 2016. Después publicó en el 2018 ¿Quién mató a mi padre? Posteriormente, en el 2021, Lucha y metamorfosis de una mujer. Y el último libro que tenemos suyo es Cambiar método, que bueno, aquí se ha publicado en el 2023, pero en realidad también es del 2021, ¿no? Entonces, pues tenemos estos 5 libros de Edouard Louis, como os digo. Y bueno, yo me he leído pues los 4 primeros, menos el último, me los he leído todos, ¿no? Entonces, bueno, pues para poner un poco en contexto la obra de este autor, como os digo, autor revelación de las letras francesas, publicó este libro con solo 22 años. Este libro... ¿Se estarán escuchando los ladridos? Pues puede ser, ¿no? Y bueno, para poner en contexto el libro, Edouard Louis nació en un pueblo del norte de Francia que se llama Alencourt, que tiene entre 1.300 y 1.400 habitantes, ¿no? Bueno, es un pueblo obrero y lo que él cuenta en este libro, que, bueno, como veis se llama Para acabar con Eddie Belleguel, lo primero que hay que saber sobre Edouard Louis es que él, posteriormente a huir de este pueblo del que os hablo, que es lo que cuenta en este libro, se cambia el nombre, ¿no? Porque, bueno, quiere dejar de ser quien era, quiere huir de su pasado, quiere huir de sus orígenes, quiere huir de ese pueblo y se cambia el nombre. Entonces, él realmente se llamaba Eddie Belleguel. Y cuando huye de ese pueblo, que como os digo es lo que cuenta en este libro, se cambia el nombre a Edouard Louis, que es un nombre que suena más burgués, vamos a decir, ¿no? Otra cuestión curiosa que tiene su nombre es que Belleguel, bueno, su apellido, Belleguel, es tiene como un significado curioso, que bueno, Belle es bonita y Gel tiene un doble significado. Por un lado, significa cara o jeta, o bueno, cara dicho como de una manera coloquial, pero a la vez gueule significa hocico y en francés, para mandar callar a alguien de manera coloquial y así como tosca, se dice ferme ta gueule o simplemente ta gueule y le estás diciendo que cierre el hocico, ¿no? Entonces ese apellido en sí mismo tiene como esta historia que también tiene un poco que ver con lo que habla en el libro, ¿no? Porque es como Eddie cara guapa, pero es un chico, bueno, es el mismo, o sea, son libros autobiográficos y lo que cuenta es la violencia que sufre primeramente por tener pluma, por ser gay bueno, pues eso, ¿no? Por tener pluma y ser gay en un pueblo en donde la masculinidad está muy, muy, muy asentada y tienes que estar mostrando tu masculinidad de un modo continuo porque si no, lo que te sucede es que te violentan, ¿no? Entonces es un espacio donde bueno, ¿no? Donde las normas de género están muy, muy, muy asentadas y saltárselas de alguna manera, pues lo que significa es recibir violencia, ¿no? Entonces, pues lo que cuenta Edward Louis en este libro es su infancia, adolescencia en su pueblo y
principalmente la violencia que vivía todos los días en el colegio, por ser, como os digo, tener pluma, ser afeminado, ser gay, pero bueno, sobre todo ser considerado gay por los demás, ¿no? Por su pluma, etcétera, etcétera, pues recibía mucha violencia, al mismo tiempo que la violencia homófoba de sus propios padres, de su propia familia, bueno, generalmente de todo el mundo, ¿no? Pues él sufre bullying homófobo y lo que os digo, él sufre mucha, mucha, mucha violencia, tanto por parte de sus compañeros, e incluso supuestos amigos, como por parte de su familia, de sus padres. También nos cuenta un poco los orígenes o las circunstancias de sus padres, de sus hermanos, y él lo que hace, que lo hace en todos sus libros, es que intenta buscar de alguna manera o sacar a la luz las razones estructurales de ciertas violencias, ¿no? O cómo se forman ciertas violencias a partir de estructuras o condiciones materiales que condicionan cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, él habla aquí sobre todo muchísimo de la construcción de esa masculinidad hegemónica. Nos cuenta, por ejemplo, un poco de la infancia de su padre y cómo su padre, bueno, el padre de su padre pues era un maltratador, ¿no? Y él asume que no va a pegar nunca a sus hijos, ¿no? Porque no quiere ser como su padre, pero esa violencia sale por otros lados. Que no pegue a sus hijos no quiere decir que no sea violento, bueno, a sus hijos y a su mujer, ¿no? No quiere decir que no sea violento de otras maneras. Y su padre es una persona que tiene muy, muy, muy arraigada ese sentido de la masculinidad y tener que mostrar esa masculinidad, hipermasculinidad continuamente a través de cosas que son violentas hacia los demás, violencia hacia sí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es como asumen este marco de la masculinidad, incluso en ciertas maneras lo asume su madre en un momento dado en el texto dice como digamos que el marco de la masculinidad está tan asumido que hasta mi madre decía que ella tenía las pelotas bien puestas, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Entonces, bueno, lo que cuenta este libro es precisamente la historia de su huida de su pueblo, porque él huye de su pueblo a los 16 años cuando entra en el bachillerato. Él huye de su pueblo, entonces lo que cuenta él en entrevistas y demás es que este libro pues era la necesidad de escribir sobre esta huida y de entenderla y de entender las razones y de pues hablar un poco de la estructura eso, de ciertas violencias, ¿no? De cómo se forman, de dónde parten, de cómo este marco de la masculinidad hegemónica pues bueno, para él pues es asfixiante para todos los hombres, ¿no? Pero para él que encima se salía de la norma, pues fue terrible y tuvo que huir de ahí, ¿no? Y entonces él, en la vida real, pues como os digo, luego se cambia el nombre, huye, se cambia el nombre y bueno, intenta salir de este marco a través de los estudios y o sea, intenta, digamos, alcanzar el marco burgués a través de los estudios y de la lectura y etcétera, ¿no? O sea, a través de alcanzar como una excelencia académica. Entonces, bueno, pues este es un poco el comienzo de la obra de Edouard Louis, ¿no? Que a mí pues me pareció muy interesante cómo lo contaba. Y bueno, yo llegué a este autor y a este libro porque, bueno, sobre todo porque había visto que hablaba de temas de clase, homofobia, etcétera, pero sobre todo porque muchas veces se le compara con Annie Ernaux, en el sentido de que son dos autores que hablan no solo de clase, sino hablan de transfugismo de clase, vamos a decir, o sea, se sienten tránsfugas de clase, porque han pasado por este proceso de aburguesamiento a través de los estudios, ¿no? Y desde ahí, pues vuelven a mirar a los orígenes de sus padres, a su infancia, para hablar de ello, ¿no? Y lo hacen sin ignorar, evidentemente, el tema de clase, ¿no? Y las contradicciones. Entonces, bueno, pues es verdad que a mí me recordó a Annie Ernaux, tiene cosas diferentes, evidentemente, además también, pues, es lo que sucede aquí, sucede en los años 90, ¿no? Annie Ernaux nos retrotraemos a los años 50, o sea, hay una diferencia de temporalidad, pero no hay tanta diferencia en ciertas cosas que se cuentan, ¿no? Entonces, por eso me gustó tanto, la verdad, me gustó muchísimo, creo que tiene una prosa muy interesante, no es exactamente como la prosa de Annie Ernaux, se acercaría más a la prosa de Annie Ernaux en sus primeros libros,
está entre medias, no es esa prosa de autosociobiografía que tiene después, que es tan fría y tan parca en metáforas, vamos a decirlo así, porque no es que sea fría o seca o simple, sino que ella utiliza ese tipo de lenguaje por ciertas razones concretas, que ya os lo conté en un vídeo por aquí, o sea, un vídeo que os lo dejaré por aquí. Entonces, en ese sentido, Edouard Louis no es tan parecido a ese estilo tan concreto de Annie Ernaux, posteriormente a que publica ella El lugar, porque él sí que usa metáforas, o sea, él tiene un estilo literario como más, no diría barroco porque no es barroco, pero bueno, que usa más un estilo literario, pero sí tiene ciertas similitudes. En cualquier caso, no es necesario compararlo con Annie Ernaux para decir que es un autor interesante, ¿no? Por sí mismo, ¿no? No en razón a la comparativa con Annie Ernaux, pero bueno, dejo ahí eso porque si os interesa, si os gusta Annie Ernaux, probablemente os guste Edouard Louis, y si os gusta Edouard Louis, probablemente os guste Annie Ernaux y os interese porque tratan temas parecidos, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí este libro pues fue pues bastante impactante, o sea, me gustó mucho y cómo habla de las cosas y cómo se acerca al tema, cómo aborda eh, las estructuras de la violencia, ¿no? Y eso, como os digo, este libro para mí trata sobre todo de la violencia homófoba, evidentemente, pero sobre todo de la masculinidad hegemónica. Entonces, bueno, pues este es el primero que publico. Y posteriormente 2 años más tarde publica este, que se llama Historia de la violencia. Como veis, le interesa la historia de la violencia, ¿no? Le interesa sacar a la luz o hablar de o intentar entender las razones estructurales de ciertas violencias. Y bueno, este libro es bastante duro también. En él cuenta una violación e intento de asesinato que le sucedió en una noche vieja, no me acuerdo de qué año, ¿no? Es bastante bueno, el suceso en sí pues es bastante duro, ¿no? Y él te va narrando todo lo que sucede, no solamente el suceso en sí, sino todo lo que va sucediendo después, ¿no? Te va narrando cómo se tiene que enfrentar a ir a la policía, qué sucede en los interrogatorios de la policía, y él es muy crítico con... O sea, él es muy crítico con todas las estructuras, es muy crítico con la policía, es muy crítico con el sistema carcelario, porque él lo ha vivido de cerca, porque familiares suyos han estado en la cárcel, etcétera, etcétera. Es muy crítico, por ejemplo, con el racismo de los policías que le atienden, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y este libro está contado de una forma súper interesante porque él lo que hace es que lo cuenta como si él... A ver si os puedo explicar la estructura. Él en un momento dado de la narración supuestamente se va a casa de su hermana, ¿no? Y entonces está escuchando detrás de la puerta cómo su hermana se lo cuenta a su marido, ¿no? Como su hermana le cuenta a su marido lo que ha sucedido, o sea, lo que supuestamente él le ha contado a su hermana, ¿no? Entonces, esta estructura le permite no solo contar el suceso, sino meter juicios externos, o sea, por ejemplo, su hermana juzga en esta hipotética conversación, ¿no? Porque entiendo que es una cosa literaria, o sea, que él ha elegido contarlo así. Entonces su hermana juzga ciertos comportamientos de él, de los policías, del agresor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en esa narración esta estructura le permite hacer eso, ¿no? Que si lo contara a lo mejor él, desde la primera persona, o sea, si quien lo contara fuese él mismo en la narración, pues a lo mejor no le permitiría hacer eso. Entonces, ya solamente la estructura es muy interesante, ¿no? Y bueno, hace unas reflexiones sobre la violencia muy interesantes, o sea, es un suceso pues durísimo y la manera en que lo cuenta le permite reflexionar sobre un montón de cosas. Y bueno, él lo que hace también, aunque pueda parecer un poco, pues bueno, complicado, ¿no? Es intentar entender las razones que llevan al agresor a hacer lo que hace. Lo cual no quiere decir justificarlas, sino intentar entender las estructuras que operan ahí. O sea, de eso estamos hablando todo el rato. Él todo el rato habla de estructuras, aunque no lo haga, o sea, aunque no te diga esto es la estructura, no sé qué, pero él está hablando de las estructuras de la violencia. Entonces él, porque en principio la agresión comienza como un robo, entonces él intenta entender en qué situación está el agresor para tener que robarle. Bueno, o sea, como os digo, es interesante. En ningún momento, evidentemente, justifica el agresor, ni la agresión, ni nada, pero pone sobre la mesa pues ciertas cosas, ¿no? Y a mí me parece que eso también es
pues lo más interesante de los libros que escribe Edouard Louis, la verdad. Y no sé, bueno, de los 4 que he leído, estos dos son mis dos favoritos porque creo que tiene mucha chicha. O sea, los 4 están muy bien, pero bueno, creo que estos dos, no sé, a mí me han parecido interesantísimos. El siguiente libro que publica en 2018 es ¿Quién mató a mi padre? Que bueno, es un libro muy, 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 muy cortito. Y de hecho es interesante porque, bueno, Edouard Louis también tiene que ver mucho con el mundo del teatro, o sea, le interesa. Y de hecho se ha hecho una adaptación teatral de conjunta de para acabar con Eddie Belguel y ¿Quién mató a mi padre? Que me hubiera gustado verla, la verdad, pero yo en ese momento pues no me enteré y no sabía quién era este autor, la verdad. Entonces, bueno, como os digo, es interesante porque este texto empieza de esta manera. Si este fuese un texto teatral, debería empezar con estas palabras. Un padre y un hijo están a pocos metros el uno del otro en un gran espacio amplio y vacío. El espacio podría ser un campo de trigo, una fábrica abandonada y desierta, el gimnasio, etc. Tal vez esté nevando, tal vez la nieve los cubra poco a poco hasta hacerlos desaparecer. El padre y el hijo apenas se miran. Ta. Bueno, el hecho de que solo hable el hijo, de que únicamente lo haga él, resulta violento para los dos. El padre se ve privado de la posibilidad de contar su propia vida y el hijo desea una respuesta que nunca llegará. Entonces, bueno, es un texto que se presta a hacer una adaptación teatral y en este texto pues cuenta la relación de él con su padre, cuenta un poco la vida de su padre y sobre todo lo que hace, que es lo más interesante del texto, es poner sobre la mesa quiénes han matado a su padre, ¿no? Su padre, pues, es un chaval que, pues como tantos chavales del pueblo donde vive, del pueblo y de los pueblos de alrededor, abandonan los estudios muy pronto para empezar a trabajar en la fábrica, ¿no? Y lo que le sucede es que en un momento dado él tiene un accidente en esta fábrica y este accidente no le permite volver a trabajar. Entonces, a partir de ahí, tiene que vivir de las ayudas sociales, ¿no? Lo que condiciona, evidentemente, pues el futuro de pues, las condiciones materiales suyas, de su familia, de sus hijos, etcétera, ¿no? Porque si ya sus condiciones materiales eran malas, si tienes un accidente y no puedes volver a trabajar en una fábrica ni en cosas muy físicas, ¿no? En general, pues evidentemente pues estás más jodido que antes, ¿no? Entonces, él te cuenta sin excusar, porque también habla de la homofobia, etcétera, etcétera, pues llega hasta el punto de, pues eso, te cuenta pues la vida de su padre, te cuenta la relación que él tiene con su padre, cómo, bueno, pues cómo le afecta a él la homofobia, cómo le afecta lo que os conté antes de que su abuelo, o sea, el padre de su padre era un maltratador y entonces él decide que no va a ponerle la mano encima, vamos a decir, ni a sus hijos ni a su mujer nunca, lo cual no quiere decir que no sea violento en otros aspectos. Y bueno, como también este accidente condiciona toda su vida, empieza a beber mucho alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace al final, que es o sea, está súper interesante, es súper interesante todo el libro porque hace unas reflexiones muy, 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 muy interesantes sobre las condiciones de vida de su padre y demás, pero él lo que hace al final del libro es que pone nombres y apellidos a las políticas y a los políticos que han llevado a cabo las políticas que acaban matando a su padre, ¿no? Que acaban haciendo que esté pues, a ver, aquí el padre no se ha muerto todavía, pero está en unas condiciones muy complicadas de vida, ¿no? O sea, dice de hecho algo así como que tienes 50 años y ya te han quitado la vida, ¿no? Entonces, pues dice, por ejemplo, en marzo de 2016, el gobierno de Jacques Chirac, presidente de Francia durante 12 años, y su ministro de Sanidad, Xavier Bertrand, anunciaron que decenas de medicamentos dejarían de ser financiados por el Estado. Como tú tenías que pasarte todo el día acostado tras el accidente y llevabas una mala alimentación, tus problemas digestivos eran constantes. Comprar medicamentos para combatirlos se volvió cada vez más difícil. Jacques Chirac y Xavier Bertrand te estaban destruyendo los intestinos. ¿Por qué nunca se dicen estos nombres en una biografía? Y sigue. Por ejemplo, en 2007, Nicolas Sarkozy, candidato a la elección presidencial,
lleva a cabo una campaña contra aquellas y aquellos que él llama los asistidos y que en su opinión roban el dinero de los franceses porque no trabajan. Lo que Sarkozy quería hacerte entender era que si no trabajas estás de más en este mundo, eres un ladrón, un excedente. En 2009 el gobierno de Nicolas Sarkozy sustituye la renta mínima que el Estado francés concede a las personas sin trabajo. Tú cobrabas la renta mínima desde que habías tenido que dejar de trabajar. El paso de la renta mínima a la renta RSA pretendía favorecer la vuelta al empleo, pero la realidad fue que a partir de entonces el Estado empezó a hostigarte para que volvieras a trabajar. Si no aceptabas el trabajo que te proponían, o más bien que te imponían, perderías tu derecho a las ayudas sociales. Claro, dice Nicolás Sarkozy y Martin Hirsch seguían destrozándote la espalda. Tú eras consciente de que para ti la política era una cuestión de vida o muerte. Pues básicamente esto es lo que hace. A mí me parece interesantísimo porque lo que dice aquí de por qué nunca se dicen estos nombres en una biografía, ¿no? Pues como os digo, ¿no? O sea, básicamente el trabajo destroza la vida de su padre, el tener que trabajar, porque el padre empieza a trabajar en la fábrica, me parece que es a los 11 años, si no estoy equivocada, tiene este accidente que le destroza la espalda y que no le permite trabajar pues, de forma física, ¿no? Y las condiciones materiales que tiene le obligaron a dejar la escuela muy pronto, con lo cual no tiene alternativas, ¿no? Entonces él habla de eso, ¿no? De cómo las cuestiones estructurales condicionan tu vida y además las políticas pues austericidas, las políticas contra la población más pobre, las políticas contra la gente dependiente, etcétera, etcétera, lo que está haciendo es matar, o sea, es necropolítica, son políticas de la muerte, son políticas que están hechas para dejar de sostener la vida de cierta gente, ¿no? O sea, dejar de que esa gente se muera, básicamente, ¿no? O sea, es lo que dice en el libro, ¿no? Entonces, pues como veis, Edouard Louis es político desde de principio a fin, se va viendo su evolución en los libros porque se va viendo también cómo va madurando esa relación con sus orígenes y con su clase. En el primer libro es pura rabia de clase, pura rabia de vivo en este pueblo, me están violentando, odio a toda esta gente y quiero saltar de clase para evitar todo esto, ¿no? Y posteriormente va, digamos, como reelaborando su relación con sus orígenes y con su clase, lo cual no hace que justifique la violencia, pero sí entiende las cuestiones estructurales que tienen que ver con ciertas cosas que le pasan a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el último que yo he leído, de 2021, Lucha y metamorfosis de una mujer, que pues va sobre su madre. O sea, él escribe un libro sobre su padre y escribe un libro sobre su madre. Y bueno, pues nos cuenta las circunstancias de su madre, como siempre desde lo estructural, su madre que se queda embarazada muy joven, se tiene que casar con un tipo que la maltrata, un tipo alcohólico, la maltrata, bueno, terrible todo, al final tiene que huir, etcétera, y acaba casada con el padre de Edouard Louis y pues bueno, pues acaba metida en otra relación de maltrato, pues que no es tan físico como el anterior, pero bueno, pues tampoco es mucho mejor, básicamente. Entonces, pues nos cuenta pues cómo la propia madre pues vive su vida lamentándose, como ella misma dice, o sea, en sus propias palabras, por esa vida de mierda que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces nos va contando la historia de su madre y cómo su madre consigue salir de ahí, ¿no? Con los años, con la salida también de su hijo de ese entorno, etcétera, etcétera, consigue salir de ahí, ¿no? Entonces nos cuenta, pues es precisamente la lucha y la metamorfosis de su madre frente a toda la imposición machista, toda la imposición del matrimonio, no sé qué, de, pues eso, ¿no? Tú aquí, que eres la que me hace la cena, la que no sé qué, la que te tienes que pasar la vida limpiando, cuidándonos a los demás, y encima tu marido se queda sin poder trabajar, entonces tienes que vértelas como puedas para seguir alimentando a tus hijos. Bueno, todo esto mientras encima tu marido te violenta, encima empieza a beber, empieza el alcoholismo, todo se agrava, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues también es una mirada a las cuestiones estructurales que hacen que la vida de su madre haya sido así, ¿no? Y no sé, me gustó mucho también. Me gustó mucho también, es también como porque cuando Edouard Louis saca el primer libro, ¿no? Digamos que
por lo que yo tengo entendido, su familia se enfada mucho, bueno, hay movidas. Entonces también este libro es un poco una reconciliación con su madre, ¿no? O sea, también es la historia de esa reconciliación, ¿no? Y de intentar entender cómo su madre también reproducía la homofobia de ciertas maneras porque estaba también condicionada. Bueno, no sé, es intentar ver pues la estructura de eso, ¿no? Y nada, me ha gustado muchísimo. Y nada, pues luego me queda cambiar método, que en este libro, por lo que tengo entendido, vuelve al primer libro y vuelve a su infancia y a mirarla pues desde la madurez que le da haber también escrito todo esto, haber pensado sobre todo esto y demás. Y bueno, tengo mucha curiosidad por ver cómo lo trata, la verdad, me apetece un montón. De hecho, es el más largo de todos, sí, es el más largo de todos. Y bueno, no sé, a mí la verdad que, pues como os digo, este autor me ha fascinado, me gusta mucho cómo trata los temas, ¿no? Me parece también muy potente hablar de tu propia vida desde también buscando dónde están las condiciones estructurales de las cosas que te han pasado a ti, que le han pasado a otros a tu alrededor, que han soportado ciertas estructuras para que tú sufrieras ciertas cosas, o sea, no sé, me gusta mucho cómo escribe y sí, me gusta mucho cómo escribe. Además, no es, como os digo, no es súper barroco ni con un montón de metáforas ni tal. Siento que es muy francés. No sabría decir por qué exactamente, pero no lo sé. Dentro de que no es eso, un estilo muy barroco, pero es sutil y en esa sutileza, además es muy político, pero es bonito a la vez, o sea, bonita la escritura. No sé, bueno, me ha gustado mucho. Y bueno, lo que os decía antes, que os iba a contar cómo yo creo que es mejor leer a Edouard Louis después de haber leído tal. Bueno, cuando lea el último ya os contaré. Pero para mí, o sea, lo único imprescindible es empezar por este. Yo creo que está bien empezar por este. O sea, para mí tienes que entrar a la obra de Edouard Louis por aquí. Claro, a ver, puedes ir por otros sitios y no pasa nada porque son libros independientes que cierran perfectamente. O sea, es como Annie Ernaux puedes empezar a leerla por donde quieras, pero hay cierto comienzo que es mejor, ¿no? Pues ya está. Pues para mí es mejor empezar a leer a Edouard Louis por este libro y después los otros los puedes leer como quieras. Sí que es verdad que igual el del padre y el de la madre está guay leerlos juntos y seguidos, no hay un orden específico, me da igual. Pero bueno, sobre todo creo que lo importante es empezar para acabar con Eddie Belgel, porque así entiendes el comienzo de todo, la historia, de dónde parte todo eso, y un poco la formación de él como escritor, de él como persona, no sé. Así que nada, hay que empezar por aquí y luego pues ya el otro como tú veas. Pero bueno, a mí me ha gustado mucho leerlos en orden cronológico. Últimamente estoy muy a favor de leer las cosas en orden de un autor o autora en orden cronológico de cómo los escriben porque se entiende muy bien la evolución y a veces cuando lees primero su mejor obra, luego vuelves a las anteriores y dices, a ver, pues claro, esta no es mejor que la mejor, ¿no? Pero bueno, que vamos, que yo qué sé. Entonces, bueno, yo dentro de las posibilidades, si puedo hacerlo así, pues ahora lo estoy haciendo así, ¿no? Y en este caso me ha gustado mucho hacerlo así porque se va viendo mucho la evolución, no solo de la escritura, sino de cómo él se acerca a las cosas, ¿no? Como os digo, cómo se acerca a sus orígenes. Le pasa lo mismo a Annie Ernaux. En su primer libro es una rabia de clase muy bestia, o sea, sin filtro ninguno, y eso que Annie Ernaux el primer libro lo escribe más mayor, también por las circunstancias vitales, ¿no? Porque ya se casa, es madre, bueno, las cosas que pasan en la vida de las mujeres, básicamente, ¿no? Y ella lo escribe más mayor, pero aún así, su primer libro es una rabia de clase como muy sin filtros, y después elabora eso, lo elabora y lo ve desde otro espacio, ¿no? Entonces, bueno, para mí es lo que le pasa aquí a Eduard Louis también. Así que nada, pues esto es lo que os quería contar. Contadme si habéis leído a Eduard Louis, si os interesa. Y nada, ya os contaré cuando lea el último libro. Y bueno, pues nada, voy a estar muy atenta a los libros que publique este autor, porque la verdad que nuevo autor favorito, sí. Así que nada, pues eso era todo lo que os quería contar por hoy. Pues contadme en comentarios lo que queráis, si os interesa, qué libro los llama más la atención y demás. Y pues nos vemos prontito en el próximo vídeo. Espero que estéis teniendo muy buena semana. Os mando un besazo gigante. ¡Mua!